Señorías, señora vicepresidenta, señores del Gobierno, señor ministro, señor Montoro. Efectivamente, recordaba el señor Montoro esta mañana que era el quinto año, las quintas cuentas, los quintos presupuestos, ley de presupuestos que presentaba ante la Cámara. Y efectivamente es la quinta vez que esta diputada, esta portavoz de Unión Progreso y Democracia, se sube a la tribuna al filo de las 8:30 de la noche a presentar la enmienda a la totalidad de los presupuestos generales del Estado sin que el ministro Montoro haya hablado todavía de presupuestos. Por quinto año consecutivo me ha vuelto a pasar lo mismo, señor Montoro. Yo, en fin, a lo mejor me llama usted ingenua, pero siempre espero que realmente para cuando me toque intervenir usted haya caído en los presupuestos. Y hoy, a pesar de que empezó a hablar a las 12 de la mañana, me ha vuelto a ocurrir, nos ha vuelto a ocurrir lo de años anteriores, que usted ha hablado de todo menos de los presupuestos. Ha hablado del alma, del muro de Berlín, ha hablado, yo qué sé, de la izquierda, de la derecha, del pasado, del futuro, ha calificado a los grupos parlamentarios, ha hablado de cualquier cosa menos de las cuentas públicas. Esta mañana usted ha utilizado su turno para que quedara claro que aquí había venido a hablar de lo suyo, de lo del PP, y que estos eran los presupuestos que el PP necesita para iniciar la campaña electoral. Y a lo largo de la tarde ha hecho una cosa similar, ha seguido por esa misma trayectoria. Pues no, este es un debate importante porque estamos defendiendo cada uno desde nuestra perspectiva lo que consideramos que son las mejores cuentas para España, porque es una ley importante y una ley ordinaria, aunque se haga en un momento extraordinario, en el mes de agosto, pero no es un debate para que el Grupo del Gobierno inicie la campaña electoral ni para que el principal grupo de la oposición haga el debate de investidura. No es ni para lo uno ni para lo otro. Así que voy a tratar humildemente de hablar de los presupuestos, como yo creo que se ha de enfrentar el debate sobre los presupuestos y, en este caso, la presentación de una enmienda a la totalidad. Hay un diagnóstico que haremos sobre la situación y sobre las cuentas y sobre la situación real de España y hay, frente a ese diagnóstico, una propuesta. Explico todo esto para que a lo mejor sorpresivamente pues cambie un poco la dinámica que ha habido hasta el momento. No tengo intención de calificarle ni a usted, ni a su partido, ni a su Gobierno, ni de calificarle ni descalificarle, y mucho menos de adjetivarle. Analicemos, pues, las cuentas de un presupuesto que, desde el punto de vista de Unión Progreso y Democracia, no sirve para resolver los problemas que tienen los españoles. Empezando o detallando algunas cuestiones a nuestro juicio importantes. En primer lugar, la vulnerabilidad de las cuentas públicas, que a nuestro juicio está a niveles máximos. El Estado necesitará financiar en el año 2016 137.000 millones de euros, un 12% de nuestro Producto Interior Bruto. La Comisión Europea prevé un déficit del 3,5 para el año 2016 y no el 2,8 que usted ha insistido en plantear. O sea que ni en eso de lo que usted presume y que parece que justificaría todo, compromiso del déficit, se ponen de acuerdo con la Comisión Europea y con los presupuestos que usted hoy aquí ha defendido. Dado que la dependencia de nuestra economía, y todo lo que les voy a dar son datos oficiales, respecto de la financiación exterior es del 97% de nuestro Producto Interior Bruto, la vulnerabilidad, señor Montoro, es clara. Por tanto, de una previsión incorrecta, que no tiene en cuenta la vulnerabilidad de nuestra economía, se derivan unos presupuestos propagandísticos para ustedes, para su Gobierno y para el partido que lo apoya, e inútiles para los ciudadanos. Me importa mucho más lo segundo que lo primero. Si fueran propagandísticos pero útiles, destacaría lo de la propaganda, pero al fin y al cabo lo importante es que son inútiles para resolver los problemas de los españoles. En segundo lugar, y en relación con lo primero, la deuda pública española se ha incrementado en los últimos 3 años, como ya se ha dicho, en un 41%. Ningún país europeo ha incrementado la deuda pública en una proporción tan alta. ¿Qué significa eso, señor Montoro? Que estamos trasladando una carga muy gravosa a las siguientes generaciones
que este es el gran legado de su partido y de su Gobierno de esta legislatura. Los que vengan detrás, que arreen. Allá ellos. Y entonces, cuando vengan detrás y arreen, la culpa para ustedes será de ellos, de los que han venido detrás, como durante estos 4 años se han pasado echándolo culpa a los que estuvieron antes. Usted lo acaba de decir hace un momento en su última intervención. ¿Por qué esta deuda? Porque dejaron arruinadas las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Pero es que no gobernaban ustedes en la mayoría de las comunidades autónomas y en los ayuntamientos más importantes de España. Es que se le ha olvidado eso. Es que estaban ustedes y estaban también ustedes. Pero es que ustedes gobernaban la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. ¿O es que solo han rescatado a los gobiernos que no eran del PP? No, ¿verdad, señor Montoro? O sea que sí, había una deuda, había muchos impagos, había muchas facturas en los cajones, había una deuda contraída, sí, pero ustedes eran protagonistas de esa deuda. O sea que el que venga detrás carree y tendrá la culpa, como tuvieron la culpa los anteriores, y qué casualidad, se olvidan ustedes de que ustedes estaban allí y eran protagonistas. En tercer lugar, los bancos de alimentos, por hablar del panorama de España, de la España real, los bancos de alimentos repartirán en el 2015, han repartido ya un 130% más de alimentos a personas desfavorecidas que el año anterior, que en el año 2014, que atendieron a 1.650.000 personas en toda España, un 9,3% más que el año anterior, en este caso el 2013. O sea, la recuperación, esa recuperación de la que usted habla, no llega a todos los españoles por igual. Usted lo sabe bien, no llega a todos los españoles por igual. Y déjeme que le haga una pregunta, señor Montoro. ¿No le parece a usted que es inaudito, impresentable en términos de que no hay manera de presentarlo, injustificable, que con la cantidad de impuestos que pagamos los españoles haya que acudir a la caridad, a la solidaridad privada para que tanta gente tenga que comer? Porque usted sabe que hay mucha gente, clases medias, gente que ha estado trabajando hasta hace nada, que se ha visto obligada, que se ve obligada a ir a los hogares, a los comedores sociales a comer. ¿A usted le parece que en un país que tenemos el nivel de impuestos que tiene España, que se presenta entre los países más desarrollados de Europa, que dice usted que está creciendo más que nadie, y luego hablaré de eso, haya millones de personas que tengan que ir a los comedores sociales? Y que esas personas aumenten año tras año, también durante estos 4 años de la legislatura de su Gobierno, del Partido Popular. En cuarto lugar, el Gobierno, ustedes, presentan como un ahorro 5.480 millones en prestaciones de desempleo. Lo hacen en el libro amarillo y lo han hecho a la hora de hacer todas las presentaciones. Presentar como un ahorro 5.480 millones en prestaciones por desempleo. Señor Montoro, es gente que agota su derecho de prestación y luego se queda sin nada. Esa es la otra parte de la verdad. Cerca de 3 millones de españoles en paro que no perciben ningún tipo de renta. La tasa de cobertura ha caído del 70% en 2011 al 54% este año. O sea, la tasa de cobertura. En el 2011 se cubrían a las personas que quedaban sin ningún tipo de prestación en un 70%. Ahora 16 puntos menos. Se podría pensar, si uno no leyera las cuentas completas, que una parte importante de ese dinero que ustedes dicen que ahorra se destina a complementar las políticas activas de empleo. Pues no. De esos 5.480 millones que se recortan en desempleo, solo 487 han ido a políticas activas de empleo. En quinto lugar, dentro del análisis de los datos de la España real, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de defunciones superará por primera vez el de nacimientos en el año 2015. Me dirá usted, bueno, ¿y esto qué tiene que ver los presupuestos? ¿Qué culpa tenemos de eso? No, esto tiene un significado porque requiere una actuación. ¿Qué significa? Significa que nuestra pirámide de población vaticina problemas graves a la sostenibilidad del sistema público de pensiones si no se actúa de forma más activa y más radical, financiando una parte importante, como nuestro grupo viene defendiendo, por cierto, a partir de los presupuestos de lo que son las pensiones, no solo las no contributivas. Una parte importante de las que son las pensiones. Viudedad, por ejemplo. Ustedes han hecho el anuncio a la hora de presentar los presupuestos en la comisión, pero no aparece presupuestado por ninguna parte. Por tanto, hay que tomar alguna decisión al respecto. Salvo que, efectivamente, las pensiones
cobrar las pensiones empieza a ser un riesgo real en muy corto plazo. En sexto lugar, dentro de esta caracterización, mejor dicho, dentro de esta explicación de las cuentas de verdad, el gasto público en educación. De eso varias veces se ha citado por ahí lo que se gasta en educación, lo que se invierte en educación. Bueno, la verdad es que el gasto público en educación se ha reducido un 10% en los últimos 3 años. Se ha reducido, insisto, un 10% en los últimos 3 años. Asimismo, en los últimos 10 años, los alumnos de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias se han reducido en torno a un 25%. Del 2009 al 2013 se redujo la inversión en educación en 8.600 millones de euros. Claro que dirán ustedes, me lo suele decir cuando hablamos de estas cosas, que la educación es competencia de las comunidades autónomas. Pero, para decirlo todo, en lo tocante a la Administración central, el presupuesto a políticas de educación se ha reducido en un 12% durante la presente legislatura respecto al nivel del 2011, y eso a pesar de la subida de estos presupuestos del 9%. O sea, suben el 9%, pero a pesar de todo se ha reducido un 12% respecto del presupuesto del año 2011. Dígame, señor Montoro, señores del Gobierno y señores del Partido Popular, que no tengo por qué creer que no quieren a nuestro país. ¿Qué futuro tiene un país que no invierte en educación? ¿Qué futuro tiene un país en el que se vacían las aulas de las ramas más ligadas a la innovación? Pues ese futuro de ese país es el de un país que languidece. Esa es la España que ustedes quieren. Esa es la España que ustedes buscan, la de un país que languidece, porque si no se invierte en educación no se tiene futuro. Como se suele decir, y es una gran verdad, el Producto Interior Bruto nos dice lo que somos ahora. Lo que invertimos en educación nos dice lo que queremos ser mañana, lo que queremos para las futuras generaciones. Esta España que languidece es lo que ustedes quieren para las futuras generaciones si uno interpreta los números que ponen en los presupuestos. Siguiendo con los datos, según el Ministerio, el gasto total en sanidad cayó entre el año 2011 y el año 2013 un 9,3%. Los actuales presupuestos aumentan un 3,5% los fondos en políticas de sanidad, a pesar de lo cual su presupuesto sigue siendo un 6% menor que en el año 2011 y un 13,5% menor que en el año 2009. Ustedes presentan los presupuestos y dicen se ha incrementado sanidad, está ahí el ministro departiendo amablemente con la vicepresidenta y la ministra de Empleo y dice hemos incrementado un 3,5% los gastos en sanidad, el presupuesto de sanidad sí, después de haber rebajado un 6% y un 13,5% a pesar de todo respecto del año 2009. Mire, señor Montoro, el Gobierno presenta estos presupuestos, como he dicho antes, como la primera parte de un programa electoral, del Partido Popular, alardeando de crecimiento, pero olvidan, como acabo de demostrar, decir toda la verdad. España crece ahora tras recaer en recesión en el 2011, en el 2012 y en el 2013, cuando el resto de Europa crecía. Dice, crecemos más que el resto de los países europeos. Pero es que mientras ellos seguían creciendo, aunque fuera poco, nosotros estábamos cayendo a cifras que no hace falta que repita. Un comportamiento clásico, por cierto, para España. Usted lo sabe bien, crecer más en ciclos de expansión y caer aún más que la media en los ciclos negativos. Y ustedes eso lo quieren vender. Esto, que es un rebote, lo quieren vender como si fuera un cambio de rumbo. Usted sabe bien, y si no lo sabe debiera saberlo, que una buena política económica asegura un crecimiento estable y sostenido, sin grandes recesiones ni fuertes expansiones. Justo lo contrario de lo que estos presupuestos, más los de los años anteriores, dibujan. En noveno lugar, por seguir con datos, alardean ustedes también de que crece el consumo de las familias. Usted lo ha dicho ahora en la réplica varias veces, aunque también esta mañana ha hablado de ello. Que alardea el consumo de las familias, que crece, el consumo de las familias un 3,5% en el 2015, mientras que en la eurozona crece el 2,1%. Claro que se le olvida decir que cuando el consumo se contraía en la eurozona al 0,6%, en España, en el 2013, se contraía en el 2,3%. Hay que decir la verdad completa, porque si no es una mentira. Entonces, ¿crece más? Sí, pero decrecía muchísimo más. Es un comportamiento cíclico, como decía hace un momento. Siendo un hecho contrastado por diversas fuentes que la remuneración salarial, hablando de lo mismo, del consumo, por persona, no crece,
son datos del Banco de España, y que la tasa de ahorro de los hogares está en niveles históricamente muy bajos, dígame, señor Montoro, ¿consumen los españoles o se consumen los españoles? ¿Consumen los españoles o se consumen más los españoles? Yo creo que se consumen más los españoles y los datos lo dicen. Y además los datos comparativos con nosotros mismos y con el comportamiento europeo. En décimo lugar, la inversión pública se ha recortado a menos de la mitad en los últimos 5 años, pasando de un 4,7 a un 2,1 del Producto Interior Bruto. Equivale a unos 25.000 millones anuales. Este es el auténtico ahorro presupuestario, señor Montoro, generado por su Gobierno, y no las medidas del informe de la CORA, del que ustedes están presumiendo. Este es el auténtico recorte y el auténtico ahorro presupuestario. Ya está bien de hablar del ahorro en gastos refiriéndose siempre a ahorros de funcionamiento de los ministerios o a burocracia, lo digo entre comillas porque así lo escriben, cuando el ahorro de verdad se ha producido sencillamente cortando radicalmente la inversión pública, dato, por cierto, que ustedes no dan nunca. Cuando se lo contamos nos dicen que sí, pero ustedes no lo dan nunca. El último informe CORA cifra, por cierto, en 21.000 millones de euros el ahorro de las administraciones desde el año 2012, lo que sería poco más de 6.000 millones anuales. Si hubiéramos fusionado municipios y suprimido diputaciones provinciales, habríamos obtenido un ahorro de 22.000 millones de euros anuales. Lo digo esto porque usted dice, no, pero hagan otras propuestas. Bueno, pues esta es otra propuesta. ¿De dónde? ¿Cómo sacamos dinero para conseguir el cumplimiento del déficit y tener más recursos? Pues mire, esta es una propuesta reiterada por nuestro grupo parlamentario, pero, por cierto, una propuesta alternativa a lo que ustedes han hecho y, por tanto, a las cuentas de este Gobierno. Pasando al empleo. En materia de empleo, otra cuestión de la que usted también ha presumido, a día de hoy aún no se ha logrado recuperar lo destruido durante toda esta legislatura. Digo bien, durante toda esta legislatura. Según datos, porque es interesante. Por ejemplo, podemos comparar las EPAs, los datos de la EPA. Comparemos EPA por EPA. Según datos de la EPA del 2011, en el 2011 había 20,89 parados, un porcentaje de parados del 20,89. En la EPA del 2015, del 22,37. Por tanto, ¿de qué presumen ustedes? EPA contra EPA, las dos de los últimos 4 años, no de cuando gobernaba no sé quién, en la legislatura pasada, la antepasada o la anterior. EPA contra EPA, hemos pasado del 20 largo al 22 largo. La recuperación de empleo desde los mínimos del 2014 se ha basado, además, aunque no le guste reconocerlo, es la pura verdad, en una mayor precarización y el desarrollo de la jornada parcial. Los contratos indefinidos representan la media del 8% del total de los contratos que se firman mensualmente desde enero del 2014. Llamemos a las cosas por su nombre, señor Montoro. Empleo de más baja calidad, más temporal, más precario. Es la realidad de España. Dice, no, a mí ya me gustaría tener, me puede contestar, ya, le gustaría, yo no tengo por qué pensar que le gustaría, que le gusta que la gente tenga empleo precario de baja calidad, de pocos días, de una media bajísima, pero esta es la realidad. ¿A eso le llaman ustedes recuperación, como el gobernador del Banco de España, que le llama flexibilidad y se congratula por ello? No es flexibilidad ni es recuperación, es precariedad. Y es más pobreza y es más desigualdad, como luego explicaré. En los años de este Gobierno ha consumido, se le ha dicho, y yo insistiré en ello, un 60% del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para las pensiones. Un 60% del Fondo de Reserva. A ese ritmo, usted lo sabe bien, se habrá agotado todo el fondo en el año 2018. Dice usted, es que hacía falta, es que no había dinero. Hombre, ha habido dinero para lo que ustedes han querido que hubiera dinero, porque ha habido dinero para hacer algunas cosas. Por ejemplo, para blindar el sistema político que provocó la crisis. Este sistema que provocó la crisis es el que ustedes han querido blindar a lo largo de estos años y también con este presupuesto. Porque mientras se recortaban políticas sociales esenciales, han destinado 183.000 millones de euros a rescatar a las comunidades autónomas. Este es un debate que siempre tenemos de ello. ¿Qué quiere? ¿Que no paguemos y tal? No, que pongan condiciones, como las 39 condiciones que nos puso Europa con el rescate al sistema financiero, que, por cierto, nos rescataron, señor Montoro. Yo lo decía entonces y lo digo ahora. Hubo rescate y ustedes, por cierto, lo celebraron en el año 2013
cuando dijo la Troika, mejor dicho, Europa, no solo la Troika, que ya España podía dejar de seguir siendo rescatada. O sea que hubo rescate y ustedes celebraron el fin del rescate. Pues sí, han destinado 183.000 millones de euros a rescatar a las comunidades autónomas. Por cierto, las más irresponsables, las que menos han cumplido con los objetivos, son las que más dinero han recibido de este Gobierno del que usted forma parte, lo cual es un incentivo perverso. Ha habido dinero también, 108.000 millones, destinados a salvar las cajas de ahorros parasitadas por los políticos y por los sindicatos y llevadas a la quiebra por los mismos, sin que hayan rodado cabezas todavía. Y además, mientras el Gobierno hace todo lo que está en su mano, ese Gobierno del que usted forma parte, todo lo que está en su mano para que en los procesos judiciales se dificulte que se haga justicia. En cambio, mientras eso ocurre, el Fondo de Compensación Interterritorial, que sigue criterios de solidaridad y que está para eso, como usted muy bien sabe, se ha reducido de 1.354 millones que tenía en el año 2009 a 432 millones de euros. Mientras, Navarra y el País Vasco mantienen su financiación privilegiada, que hace que tengan el doble de presupuesto por habitante que el resto de comunidades autónomas. Privilegios que el PP, esto es una presunción por mi parte y, por tanto, tómemela como tal, temo que extendería a Cataluña si eso le asegurase apaciguar al nacionalismo separatista o al otro. Estos presupuestos, señor Montoro, no sirven para resolver los problemas de los españoles. Se lo han dicho los organismos internacionales, han alertado de nuestra vulnerabilidad, como le decía al principio, pero ustedes no toman nota de lo que los organismos internacionales les dicen al respecto. Según el último informe de la Comisión, los hechos que evitan un empeoramiento de las previsiones son la caída de los precios del petróleo, la depreciación del euro, el programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo y el plan de inversiones presentado por la propia Comisión Europea. Nada de esto es gracias a las políticas de su Gobierno. ¿Es verdad que esto ha ocurrido o no? Es verdad, ¿verdad? Y que es verdad que estamos en esta situación fundamentalmente gracias a nuestro entorno, a lo que ha ocurrido en nuestro entorno y no a las políticas de su Gobierno. Nuestro futuro a medio y largo plazo es muy difícil y una mala gestión, la suya, es la que determina la falta de ambición y el valor para acometer las reformas de fondo como se debería. Algunos ejemplos le quería poner del verdadero rostro de la España de Rajoy. Hay 1.657.500 familias con todos los miembros en paro. La desigualdad entre ciudadanos de distintas comunidades autónomas es brutal, con comunidades autónomas, entre ellas, con tasas de más de 30%. Hay menos empleo, 775.000 personas menos ocupadas y 304.800 personas más en paro que hace 4 años, como le acabo de decir, según datos de la EPA. Los empleos perdidos desde que se inició la crisis y aún no recuperados están en torno a los 2,8 millones de personas. La tasa de paro en España, se lo he dicho, es mayor hoy que cuando ustedes llegaron al Gobierno. A desempleo solo nos gana Grecia, ni Portugal, ni Irlanda, ni Italia, ni Chipre. Nadie ha tenido que pasar por lo que han hecho ustedes pasar a los españoles y además pretenden que les demos las gracias por habernos hecho pasar este calvario. Los salarios bajos son pobreza en el empleo, no flexibilidad. 12% de españoles con empleo se encuentran en situación de pobreza. Los indicadores de pobreza y exclusión social no han dejado de crecer tampoco en el año 2014. 13,7 millones de españoles viven con menos de 663 euros al mes en riesgo de pobreza, según los indicadores europeos. 13,7 millones de españoles viven en riesgo de pobreza. La población de toda Grecia, más 1 millón. La población de todo Portugal, más 1 millón aproximadamente, viven en riesgo de pobreza en España. ¿Estos son cifras como para poder presumir? Según datos del INE, el 30% de los menores de 16 años están también en riesgo de pobreza. O sea, 1 de cada 3 niños vive en España en riesgo de pobreza. Y usted minimiza ese problema, como lo ha hecho hace nada en el debate con la izquierda plural, el problema de la pobreza. ¿Sí? ¿Le parece que esto es como para presumir?
Si se comparan los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social, hay 322.164 afiliados menos que hace 4 años y prácticamente los mismos que en noviembre del año 2011, al inicio de la legislatura. Desciende de forma alarmante la cobertura de los parados, como dije, unos 3 millones de parados que no tienen cobertura. Desde nuestro partido, señor Montoro, le guste más o menos lo que decimos, creemos que se puede hacer otra política y que se puede hacer política de otra manera, que se debe hacer política de otra manera, que se debe hacer para conseguir que España sea un país normal dentro de la Unión Europea, con tasas de paro normales del 10% y no del 23%, un país con unos empleos estables en vez de una rotación de empleos temporales enloquecida, un país con protección y formación para los parados mientras salen de su terrible situación, un país que invierte como la media europea en educación, sanidad, políticas sociales, como la media europea. Un país que hace de la investigación un elemento clave de sus políticas a medio y largo plazo. Sobre todas estas cuestiones hemos tenido oportunidad y de forma reiterada de hacer propuestas detalladas en el Congreso de los Diputados en los debates que hemos tenido a lo largo de toda la legislatura. Debates y propuestas que se han saldado normalmente con el voto negativo de su partido, pero que nuestro grupo parlamentario ha podido presentar y defender. Desde poner en marcha el contrato único indefinido hasta reformar el sistema de cursos de formación o mejorar la renta activa de inserción y homogeneizar las rentas mínimas de inserción. Ustedes han rechazado todas nuestras propuestas, pero nosotros vamos a insistir en ellas. Y hemos aprovechado este debate de presupuestos precisamente para eso, para hacer el diagnóstico y para hacer una contrapropuesta. El Gobierno ha elaborado unos presupuestos, como dije, para un país. Da la impresión, déjeme que se lo diga, de que el Gobierno ha elaborado unos presupuestos para un país en el que ya sabe que no gobernará. Esta es la impresión de mi grupo parlamentario y la mía cuando lo he escuchado y cuando lo he leído. Y ha decidido, además, tramitarlos por esta vía de urgencia que le hurta al Parlamento de facto una de sus tareas más importantes porque no lo hemos podido hacer bien. Usted lo sabe así. Nos ha hurtado una de nuestras tareas más importantes, impulsar y controlar la acción del Gobierno. Todo eso para camuflar, antes de unas elecciones, las miserias de una legislatura marcadas por los engaños que dejan a España con un elevado coste en términos de cohesión social, desigualdad, desprotección y precariedad. Todo para eso, para camuflar, en la medida de lo posible, las miserias de toda la legislatura. Se han pasado ustedes toda la legislatura negando su responsabilidad, como dije antes, echándole la culpa a otros de lo que estaban haciendo. Y ahora vienen a apuntarse los éxitos de un contexto europeo y mundial en el que tampoco han tenido un gran protagonismo. Y aún quieren ustedes, como decía, que les agradezcamos lo que están haciendo por los españoles. Ustedes han negado toda responsabilidad en aquello que ha ido mal, pero la verdad es otra, señor Montoro. Las comunidades autónomas rescatadas eran, como le he dicho antes, en su mayoría del Partido Popular. O sea, estaban gobernadas en su mayoría por el Partido Popular. El rescate europeo que existió ha ido a Bankia, a la Bankia del Partido Popular y del Partido Socialista y de la Izquierda Plural o de la Izquierda Unida y de los sindicatos. Ha ido ahí. Y la justicia sigue atascada y politizada mientras leemos en la prensa enésimos casos de corrupción, no solo, pero también de su partido. Claro que todos estos escándalos no los pagan ustedes de su bolsillo, como el mitin de esta mañana no lo han pagado ustedes de su bolsillo, sino que lo hemos pagado todos los españoles. Claro que todo esto no lo pagan ustedes, sino que lo pagamos todos los españoles. Como dije, nos dejan una factura de deuda pública cercana al 100% de nuestro Producto Interior Bruto, mayor a la que se encontró al llegar, y esto que desde el año pasado el INE ha revisado los cálculos del PIB al alza para incluir actividades como las drogas y la prostitución. Con estos presupuestos, que no son sino la primera entrega de su programa electoral, no me cansaré de decirlo porque es la verdad, dejan ustedes a 9 millones de pensionistas y 3 millones de empleados públicos que verán contraerse su poder adquisitivo por 4º año consecutivo. Dejan ustedes los servicios públicos empeorando debido a la tasa de reposición que no llega al 50%. Dejan ustedes más de 5 millones de desempleados y casi la mitad de ellos sin ningún tipo de cobertura ni protección.
reflejan ustedes una inversión, un gasto en políticas de dependencia que se mantiene a niveles infrahumanos e inaceptables. Y, además, no hay ningún impulso a un cambio de modelo productivo. Y lo que es peor, la desigualdad entre ciudadanos, aunque usted lo ha negado, que viven en diferentes comunidades autónomas, y la diferencia de todos los españoles con Europa no hace sino crecer. Solo un dato. Ministro, el salario mínimo en España es el cuarto más bajo de Europa. Decía usted antes que los salarios los acuerdan los sindicatos y se acuerda en la negociación colectiva. Sí, pero el salario mínimo lo establece el Gobierno y eso marca la negociación, como usted muy bien sabe. Muy bien, pues el salario mínimo en España es el cuarto más bajo de Europa. Solo Grecia, Portugal y Polonia lo tienen más bajo que los españoles. Pero tenemos el honor, entre comillas, de ser el país cuyo salario mínimo supone el porcentaje más bajo de la media de ingresos mensuales. El porcentaje más bajo de la media de ingresos mensuales, ahí tenemos el honor de ser los primeros, un 35,5%, los únicos que estamos por debajo del 40%. Estos presupuestos no tenían otro objetivo que intentar resolver sus problemas, los de su partido, los problemas electorales de su partido. Son unos presupuestos fracasados de un Gobierno fracasado, unos presupuestos regresivos de un Gobierno retrógrado, unos presupuestos inútiles de un Gobierno que confunde los intereses de su partido con los derechos de todos los ciudadanos españoles. Como dije, hay otra política posible y otra forma de hacer política que es necesario. Sin la reforma a fondo de las administraciones públicas que nuestro partido y nuestro grupo lleva defendiendo, la fusión de los ayuntamientos, la supresión de las diputaciones, la eliminación de los consejos económicos y sociales, del Tribunal de Cuentas, de los consejos consultivos, de los defensores del pueblo, de las embajadas, sin toda esa reforma es imposible, no hay manera de cuadrar las cuentas, de hacer políticas sociales, ni siquiera de hacer una política que saque al país de la crisis triple, social, económica, que asola a nuestro país. Ni siquiera, señor Montoro, a costa de reducir gastos esenciales en educación, en sanidad, en políticas sociales, en investigación, en infraestructuras. Sin lucha contra el fraude fiscal, esta es otra, y una verdadera reforma fiscal que redistribuya la carga desde las rentas del trabajo y hacia los que hoy eluden legalmente impuestos, aprovechando los agujeros del sistema tributario, no hay forma de lograr unos ingresos públicos necesarios, por mucho que se masacre a las clases medias y a las clases trabajadoras. Una vez más, señor Montoro, señores del Gobierno, señores del Partido Popular, les decimos que no cuenten con Unión, Progreso y Democracia para sacar adelante unas cuentas que son en sí mismas un insulto a la inteligencia y una burla para la gente que más ha sufrido y que sigue soportando los zarpazos de esta triple crisis. Por eso, porque nos parecería antipatriótico apoyar unos presupuestos que son negativos para los ciudadanos, para todos los españoles, por eso hemos presentado esta enmienda a la totalidad y por eso pedimos la devolución de las cuentas al Gobierno. Gracias, presidente.